El Padre Pío fue muy perseguido y una de las cosas que Dios le dio al Padre Pío fue las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y justo en eso va a ser atacado, va a ser injuriado, lo van a tratar como que los estigmas fueran hechos por Satanás. Esta es la segunda parte de estas persecuciones al Padre Pío. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Estamos leyendo un artículo de la Religión en Libertad del año 2018 donde se cita Renzo Allegri. La primera parte la tenemos aquí, donde empezamos a hablar de las persecuciones al Padre Pío. Si ustedes no han visto ese video, véanlo para que puedan entender este. Ya luego vuelven y ven este, ¿cierto? Hablamos entonces también de cómo Emanuele Brunato nos contaba cómo fue la reacción del Padre Pío, inclusive bastante fuerte contra él. Él incluso hace una defensa del Padre Pío. El Padre Pío le dice que cómo podía él atacar a un obispo, atacar a la iglesia, porque él, digamos, hizo una defensa en la cual decía, si a usted lo están acusando porque falta la castidad, etcétera, el obispo que lo está acusando de eso, en realidad ese sí que está violando el voto de castidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí el Padre Pío le dice que hay que amar a la iglesia y no se puede hacer una cosa así contra un obispo. Miren la obediencia, el amor que sentía el Padre Pío a la iglesia a pesar de esos miembros que no son el ejemplo, ¿no? Nos habíamos quedado en esta pregunta. En la época del Padre Pío los estigmas no eran un fenómeno nuevo en la iglesia. El primero fue San Francisco de Asís, justamente la orden a la que pertenecía el Padre Pío, y luego otros santos tuvieron también los estigmas, ¿no? Las llagas de nuestro Señor, de las cuales hablamos hace un tiempo atrás. No hemos hablado puntualmente de ellas, pero tratamos sobre ellas ya en ese video. ¿Por qué sus estigmas suscitaron tanta perplejidad? Entonces dice aquí el señor Allegri: la gente sencilla no sentía ninguna perplejidad, tampoco los hermanos de la orden y los numerosos periodistas que habían tenido conocimiento, incluso viéndolos con sus ojos. Veían los estigmas, no había mayor problema. Las curaciones y los milagros, todo eso, no había problema con eso. Los médicos enviados por el Santo Oficio para emitir un juicio científico afirmaron encontrarse ante un hecho científicamente inexplicable. O sea, ante la misma ciencia no había explicación para los estigmas. Los informes de los teólogos y los obispos enviados por el Papa para tener un juicio concreto fueron todos positivos. De hecho, el Papa Benedicto XV dijo públicamente, comillas, sí, el Padre Pío realmente es un hombre de Dios, comillas, cierro comillas. Las perplejidades fueron causadas por el clero local, con continuas calumnias y cartas anónimas que encontraron una inexplicable acogida en el Santo Oficio. Es decir, habían elementos malos como este monseñor, yo recuerdo aquí el nombre, Monseñor Pasquale Gagliardi, y habían elementos dañinos también en el Santo Oficio, lo que era antes la Santa Inquisición, en el Santo Oficio. Entonces ellos, por envidia, por acción del mismo demonio también, ahí no solamente es la envidia que es producida por el demonio también, pero una infestación, una influencia del demonio particular se producía allí y también dentro del Santo Oficio y de este clero pues que estaba contra el Padre Pío. Ustedes ven que el Padre Pío hacía grandes milagros, incluso en vida él hacía milagros a través de su fotografía, y por eso es que yo decidí hacer la campaña de Padre Pío líbranos del coronavirus, que es esta estampa que ustedes pueden descargar en el link que está aquí abajo, y con esa estampa ustedes la pueden pegar en su puerta, en su ventana. El Padre Pío cura y convierte a través de su imagen, ya vimos ese video. Entonces todo eso dejaba perplejo a muchos y con envidia. Y sigue aquí entonces en esta entrevista que hace la página Interres a Renzo Allegri, y dice entonces esta pregunta: el padre Gemelli fue muy duro con el Padre Pío, como médico le diagnosticó enfermedades mentales. Entonces responde el señor Allegri, biógrafo del Padre Pío: el padre Gemelli fue a San Giovanni Rotondo en abril de 1919, donde permaneció 2 días. Tuvo un único encuentro con el Padre Pío en la mañana del 19 de abril, cuando el Padre Pío bajó a la sacristía para celebrar la misa. ¿Quién era este padre? El padre Agostino Gemelli es muy famoso. Él vivió entre 1878 y 1959. Franciscano, prestigioso médico, psicólogo converso, él era ateo,
Gran adversario del Padre Pío en la Curia Vaticana, fue el primer presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias, fundador de la Universidad del Sacro Cuore, del Sagrado Corazón de Milán, a la que está adscrito el célebre Hospital Policlínico Gemelli. El padre Gemelli fue un converso, él era un ateo, pero se convirtió y se hizo franciscano. Una vez hecho franciscano, él con todo su conocimiento científico va a hacer mucho por la iglesia, es decir, el padre Gemelli hizo mucho por la iglesia y la universidad que él fundó es una de las universidades más importantes en el mundo católico y en el lado del campo científico inmensamente también. Sin embargo, en el caso del padre Pío, el padre Gemelli ya tuvo un comportamiento diferente. Él fue un gran hombre, si ustedes buscan sobre él, hasta la BBC lo va a alabar, pero, o el ABC de España, creo que es donde hay un artículo sobre él muy interesante. Ustedes pueden buscar sobre él y van a ver que él hizo mucho por la iglesia. Sin embargo, en el caso del padre Pío, algo fue diferente. El padre Gemelli, esto digamos yo lo digo para hacerle justicia, ¿no? Porque no simplemente era un hombre malo como este obispo, él hizo cosas buenas, pero en el caso del padre Pío no fue así. Según los testimonios jurados de quien estaba presente, se trató de un encuentro que duró unos 30 segundos. El padre Gemelli pidió poder ver los estigmas. El padre Pío le respondió: ¿tiene usted el permiso escrito de mis superiores en Roma? No, contestó el padre Gemelli. A lo que el padre Pío dijo: entonces no se los puedo enseñar, y se alejó. El padre Gemelli se fue, furioso. Cuando llegó a Foggia, escribió un informe para el Santo Oficio diciendo que había visitado al padre Pío. Posteriormente redactó 2 informes más para el Santo Oficio, uno el 2 de julio de 1920 y el tercero en noviembre de 1926. Los informes falsos, pero llenos de juicios terribles. Un ejemplo: el padre Pío no presenta ninguno de los elementos característicos de la vida mística. Otro: ante el estado de los hechos tenemos el derecho de afirmar que las llagas del padre Pío son simples lesiones autoinfligidas, es decir, el padre Pío se hacía las heridas de nuestro Señor en las manos, en los pies, en el costado, él mismo, una cosa de una bajeza terrible. Ante el estado de los hechos, entonces, son heridas autoinfligidas por un sujeto psicópata. Entonces el padre Pío resultó siendo un loco. Para el Santo Oficio, esos juicios tenían valor de oráculo, claro, porque el padre Gemelli no era cualquiera, era un converso, un hombre de ciencia, un hombre que ayudó muchísimo, incluso fue acusado de tradicionalista y demás. Él había escrito un libro sobre los milagros de Lourdes. Ustedes ven que yo quiero hacer justicia, porque de verdad que con el padre Pío, el padre Gemelli fue falsario, mintió, y bueno, sin embargo, él hizo un informe sobre los milagros de Lourdes, y tanto fue que la masonería, esta secta que conspira contra la iglesia, se enfureció contra él de manera brutal, pero él no le importó y siguió adelante probando los milagros de Lourdes. Esos 2 videos sobre ello, el primero sobre los milagros y el otro respondiéndole a la, no sé bien el nombre, de la comunidad sanitaria, digamos, a los médicos italianos que atacaban los milagros de Lourdes. Entonces él defendió a Lourdes. Con el padre Pío no fue así. No, el padre Pío fue atroz, fue nefasto. El padre Gemelli acabó cambiando de opinión. Entonces aquí vamos a ver. Monseñor Luigi Villa, amigo suyo personal, reveló en una entrevista a Il Messaggero en 1999 que antes de morir el padre Gemelli escribió una carta al padre Pío pidiendo perdón. Y que antes de morir el padre Gemelli escribió, y se dice que el padre Pío fue a verle en bilocación. Pedí información sobre esta carta al padre Gerardo di Flumeri, vicepostulador de la causa de beatificación del padre Pío, quien me respondió: podría ser verdad, pero nunca he encontrado rastro alguno de esa carta en el archivo del padre Pío. O sea, puede ser verdad, pero no hay rastro de esa carta. Y como yo les digo, ese bien que él hizo a la iglesia, Dios no podía simplemente dejarlo pasar. Seguramente le dio una gracia de conversión y de pedir perdón al padre Pío. Yo creo que fue así porque realmente fue un hombre que hizo bien a la iglesia, pero en este caso resbaló. Yo les había dicho que aquí uno de los obispos que se oponía al padre Pío llegó a ser papa, ¿no? Que fue Juan XXIII. Envió una visita apostólica para estudiar el caso, pero en los años 20. Cuando hizo una visita apostólica a Foggia, evitó detenerse en San Giovanni Rotondo. Tampoco el padre Roncalli se fiaba del capuchino, entonces responde aquí el señor Renzo Allegri. Roncalli, que era el nombre del papa antes de ser elegido sumo pontífice,
Roncalli tuvo conocimiento del caso del Padre Pío cuando era un nuncio en París, a través de Emanuele Brunato, hijo espiritual del Padre Pío. Roncalli se quedó asombrado y escribió una carta al obispo de Manfredonia, justo el que atacó al Padre Pío, que en esa época era Monseñor, el obispo que atacó al Padre Pío era de Manfredonia, pero en este momento no era todavía el Monseñor Pasquale Gagliardi, sino Monseñor Andrea Cesarano. Andrea en italiano, lo que sería Andrés en español. Gran amigo suyo. Monseñor Serrano le respondió con una larga carta afirmando que el Padre Pío era verdaderamente un gran santo. Monseñor Roncalli acabó siendo un gran admirador del Padre Pío y a menudo enviaba saludos pidiendo sus oraciones. En 1960 el Padre General de los Frailes Capuchinos llevó al Santo Oficio un voluminoso dossier con fotografías, grabaciones y testimonios para demostrar que el Padre Pío era un timador, una persona falsa, corrupta, ávida, que tenía amantes, ¿cierto? Y esto, el Padre General de los Capuchinos, o sea, la persecución no fue solo del clero de fuera, sino de sus propios hermanos. El Papa se asustó muchísimo, sobre todo porque ese dossier llegaba al superior general de la orden y ordenó una nueva visita apostólica. El resultado es que esos documentos fueron considerados verdaderos, por lo que las sanciones fueron graves. Al cabo de un tiempo resultó que todo era falso, una nueva y terrible trampa diabólica. El Papa Juan XXIII cambió de opinión y ordenó que se dejara en paz al Padre Pío. Bueno, aquí vemos otros detalles de la persecución al Padre Pío. Ustedes ven que son insuficientes todavía, nos dejan solamente con una visión muy general, pero lo suficiente para nosotros entrar despacio en esas persecuciones que tuvo el Padre Pío. Recuerden, yo no dije al inicio que así como el Padre Pío fue perseguido, nosotros también podemos serlo. Y que si nosotros también somos perseguidos, no solo de fuera, sino de adentro, de nuestra propia familia, etcétera, por nuestra fe, tenemos que confiarnos en el Padre Pío que resistió a esas persecuciones. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Invocando al Padre Pío, volviéndonos hacia el Padre Pío, y qué mejor forma de hacerlo que a través de la misa de súplicas al Padre Pío, que es gratuita, a la que ustedes se inscriben en el link que está aquí abajo, dándole a la campanita, suscribiéndose al canal por tanto, y descargando la imagen del Padre Pío, también adicionalmente en ese link, y ustedes comparten este video y aquellos que reciban este video y ustedes van a estar inscritos para esa Santa Misa de manera gratuita. Así que aprovechemos, y también la estampa del Padre Pío que está aquí abajo. Vamos a seguir entonces, mañana tenemos comentarios y vamos a seguir con la cuestión de las persecuciones al Padre Pío y aclarando todo esto, que es muy triste decir que la misma estructura de la Iglesia persigue a los santos, pero así ha sucedido. Obviamente salen otros defensores y así también los tuvo el Padre Pío, pero fue un hombre que tuvo que vivir en persecución y casi que su última misa fue también en medio de las persecuciones. De la vida del Padre Pío, que nos va a ayudar a restaurar todas las cosas en Cristo, como queremos en este canal, y como todos los hijos protegidos del Padre Pío también quieren. Si usted quiere ser hijo protegido del Padre Pío, puede escribirse en el link que está aquí abajo. Bueno, que Nuestra Señora nos guarde y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.